Bueno, muy buenas tardes para la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y en particular la dirección académica de la dirección de posgrado de esta facultad. Es un agrado recibirlos a esta charla temática sobre un tema que tiene una tremenda importancia para el país: cuál es la consagración del derecho a salud y cuáles van a ser sus implicancias. Es un tema que da para muy largo, que sin duda va a permanecer vigente sea cual sea el resultado del plebiscito del próximo domingo. Quiero dejarlos con Esteban Pereira y con Alberto Pino, quienes serán los moderadores de esta charla, y ojalá que la disfruten y puedan sacar provecho de la misma. Alberto, Esteban. Muchas gracias, Enrique. Bueno, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy contentos y contentos de que nos acompañen esta sesión. Este es un seminario en el marco del curso sobre problemas actuales del ejercicio de la profesión médica que desarrolla la Escuela de Posgrado de la Facultad. Bueno, como lo saben, tenemos a dos expositoras con las cuales queremos conversar respecto de la regulación del derecho a la salud en el proyecto de nueva Constitución, y a continuación paso a indicar la reseña respectiva. Nos acompaña en primer lugar Claudia Sarmiento. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Además es máster en Teoría Jurídica en la Universidad de Nueva York y es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado. Además es codirectora académica del Diplomado en Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también nos acompaña Isabel Warner, que es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Desarrollo. Ella es magíster en Derecho, convención en Derecho Privado por la Universidad de Chile y además es profesora de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo. Las reglas serán las siguientes: hablará primero Claudia, después Isabel, y ahí comenzaremos con una ronda de preguntas. Alberto, ¿quieres indicar algo? Solo agradecer, darle la bienvenida y muchas gracias por su interés en este tema tan apremiante, ¿cierto? Y también le agradezco a Claudia e Isabel por estar acá. Así que, sin más preámbulos, doy paso a Claudia, que inicia. Estupendo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho de saludar a Enrique, Esteban, Alberto, Javier y por supuesto Isabel. No veía algunas de estas caras hace algunos años, así que estoy muy contenta de en este espacio poder conversar. ¿Qué podemos esperar de la propuesta de nueva Constitución? Yo quisiera además asirme de las últimas palabras que dijo Esteban. Este tema va a trascender el debate con independencia de qué es lo que decidamos soberanamente este domingo, ¿no? Si uno hace un zoom o un viaje en el tiempo, como si pudiéramos, a las pancartas que históricamente hemos visto en las manifestaciones de los últimos años, pero muy específicamente a las del estallido social, vamos a ver que las consignas sobre salud, educación, previsión social, vivienda, agua, es decir, demandas sobre derechos sociales, han estado muy vigentes, y es indudable que con el texto que se plebiscita, con el texto del 80, van a haber cambios normativos que van a estar acompañados de la observación activa de quienes tenemos interés en esta materia. Entonces, en estos minutos que tengo, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio que es sencillo, pero que nos permite posicionarnos. Y ese ejercicio parte por observar cuál es el marco constitucional vigente. El marco constitucional vigente que tenemos es el artículo 19, número 9, que está ahí como ustedes lo ven, pero este artículo tiene que ser complementado en buena medida con el artículo 1 de la Constitución y la interpretación que al efecto se ha hecho sobre la idea de Estado subsidiario. Tiene que ser complementado también con la normativa sectorial en materia de salud, que establece, por ejemplo, la rectoría del Ministerio de Salud en materias de regulación del sector.
Y también tiene que ser complementado con el Código Sanitario, que establece procedimientos sancionatorios, habilitaciones, etcétera, etcétera, y la normativa propia de la Superintendencia de Salud. Como si faltara poco, todo esto tiene que complementarse a su vez con aquella que se refiere a las ISAPRES, es decir, a las instituciones de carácter privado que son el soporte de seguros para un segmento de la población. Entonces, es un entramado complejo y que es muy grande si uno piensa que en nuestro país está el Ministerio de Salud, pero además están todos los servicios en las diferentes regiones, la atención primaria de salud, los hospitales de alta complejidad, o sea, es un universo en sí mismo el sistema de salud. Y lo que nosotros tenemos en el diseño de la Constitución del 80 es esta idea de que el Estado tiene que proteger la salud y que las personas tienen que acceder en forma igualitaria, de alguna manera, a estas acciones de protección de la salud. Si ustedes se fijan, el contenido de este derecho no asegura o no establece usted tiene un derecho a la salud o a gozar de un cierto estándar de salud, sino que más bien nos indica hay acción de protección de la salud, usted tiene que acceder en condiciones igualitarias y sobre esa base el sistema establece que es un deber preferente del Estado, pero un deber preferente no es equivalente a, digamos, a que sea un agente único y excluyente. Muy por el contrario, lo que establece la Constitución es la existencia de este derecho a escoger el sistema de salud estatal o privado. Por tanto, este artículo, junto con la idea más que la idea, el concepto que tiene un desarrollo jurisprudencial y dogmático específico del Estado subsidiario, lo que ha generado es que nosotros convivimos con dos sistemas de salud donde hay uno que reconoce, por una parte, prestadores de salud privado y prestadores de salud público, y a su vez hay un sistema de seguros públicos y un sistema de seguros privados. Y es súper importante distinguir estos dos niveles, ¿no? ¿Quiénes son los prestadores de quiénes son los aseguradores? Y esto es relevante porque prestadores hay muchos más que aseguradores, ¿no? Prestadores son quienes entregan, para la redundancia, prestaciones de salud. Entonces en eso caben los hospitales públicos, caben los policlínicos, pero también caben las clínicas privadas que pueden ser desde una clínica dental hasta una clínica más compleja que entrega todo tipo de prestaciones, ¿no? Y a su vez, los seguros principalmente están organizados en el mercado de seguros privados, que son las ISAPRES, y el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA. No me voy a referir ni me voy a meter en el universo fármacos, porque eso es otro escenario, pero también tiene sus complejidades y también está asociado a la, digamos, a la rectoría que ejerce el ISP en esa materia. Entonces, este es el escenario que tenemos. Y en este escenario que tenemos, lo que encontramos es un sistema de salud donde las personas virtualmente eligen condicionado a su capacidad de pago. ¿Qué significa eso? Yo opto por el sistema público o privado dependiendo de qué es lo que puedo financiar. Habitualmente, las personas que tienen más recursos en nuestro país optamos por tener un sistema de ISAPRE. ¿Por qué? Porque tiene ciertas garantías de acceso más expedito a prestaciones de salud y a prestadores de salud privados que uno elige. Ahora bien, las personas que están en FONASA, que a su vez también están en diferentes tramos de FONASA, se atienden principalmente en el sector público, pero eventualmente a partir del sistema de elección, de libre elección que les establece el plan de FONASA, pueden atenderse en prestadores privados. El copago, eso sí, varía dependiendo de nuevo de tu capacidad de pago. De hecho, recientemente el presidente anunció que ciertos tramos de FONASA iban a quedar sin copago, por ejemplo. O sea, ese es el tipo de discusión que tenemos. Y esto además convive con las garantías explícitas de salud, que es otro tema. Y eso es lo que tenemos constitucionalmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a nivel como más inmediato o más claro, por ejemplo, para compararlo y contrastarlo con algo que sea una fuente que sea relevante para nosotros? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12 se refiere específicamente al derecho a la salud, más allá de que hace referencia a la salud en otros derechos del pacto. Y si ustedes se fijan, a diferencia del modelo de la Constitución del 80, ahí sí se matricula, por decirlo de alguna manera,
con esta idea de que las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Lo que complejiza un poco la definición o toma distancia de esta idea de que hay acciones de protección de salud a los cuales se puede acceder en forma igualitaria y libre, pero acá nos establece un estándar de qué es en sí mismo gozar de cierta salud o de un derecho a la salud. Como es un pacto que ya tiene sus años y adicionalmente esto tiene que regir y establecer estándares para países como Chile, Finlandia o la República Centroafricana, las orientaciones de conducta que establece el pacto son amplias, sin perjuicio de que existen formas específicas a partir de las cuales los órganos de tratado van dotando de interpretaciones autorizadas estos derechos y nos van diciendo, bueno, los márgenes de lo posible o no de los estados es este o esto otro, ¿no? Y esto tiene que complementarse con la obligación de no regresividad de los tratados internacionales, que supone que una vez que el Estado financie, por ejemplo, un determinado nivel de salud, no podría quitarle ese financiamiento a aquella prestación, porque eso sería una medida regresiva. Y tiene ciertas orientaciones en relación a, por ejemplo, la reducción de la mortalidad y la mortalidad infantil, mejoramiento de las condiciones de higiene de trabajo en el medio ambiente, prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, etcétera, etcétera. Bueno, y las condiciones. Y ese, de nuevo, el contexto. Ahora, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, ha condenado a nuestro país en casos de derechos a la salud, pero lo ha hecho de forma oblicua. La Convención no tiene necesariamente derechos sociales, lo que ha dicho es como, mire, yo me meto por la salud o me meto por el 26, que es un derecho social general que se establece, y ha ido sancionando al Estado de Chile y ha estado estableciendo ciertas obligaciones para los estados en general. Pero es un desarrollo que es más bien jurisprudencial y para el cual uno tiene que ir fijando tiene que ir haciendo ciertas, si ustedes quieren, líneas de jurisprudencia para efectos de decir y llegar a conclusiones tales como no puede haber discriminación en el acceso a la salud o el Estado tiene sus obligaciones con independencia de si existe un prestador privado o público en la materia. ¿Qué es lo que se nos propone entonces en este contexto? Porque la propuesta de la propuesta de nueva constitución es súper ambiciosa en derechos fundamentales. O sea, si uno saca la cuenta, la métrica, la semana pasada estuve con el profesor Gonzalo García, y Gonzalo decía, bueno, si yo miro solo el catálogo, tengo como 100, pero si reviso el texto completo, llego como a 129, 130, son muchísimos derechos en 388 artículos. Entonces, es de verdad, en su mejor luz, una gran aspiración y también, y siendo súper pragmáticos, también un tremendo desafío para el Estado. Y lo que se propone en este artículo, que es el 44, que después voy a comentarles que puede ser complementado por otros, es esto que ustedes ven que al menos en su primer numeral se acerca más a la declaración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? No dice usted tiene acceso a la protección de la salud, sino que decididamente dice toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Es decir, nos invita a transitar desde una lógica de cuáles son las prestaciones que voy a entregar a mirar el fenómeno de una manera más compleja. Y si ustedes revisan el resto del texto que está acá, se van a dar cuenta que tiene menciones específicas en relación a, por ejemplo, las condiciones y el impacto que pueden tener en la definición de salud, las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que los convencionales tenían presente al momento de hacer esta propuesta? Uno podría imaginarse casos como, no sé, la comuna de Puchuncaví o las zonas de sacrificio, ¿no? ¿En qué medida las acciones del Estado que se orientan al cumplimiento de este derecho van a tener que tener en consideración aquellos factores sociales y ambientales en los cuales se inserta? Es decir, no existe una forma desacoplada de comprender la salud de las condiciones en las que se encuentran las personas. Y esta mirada al que se nos invita es una que sitúa a las personas en el centro de cómo se va a entender la relación del sistema, no solamente en las métricas o en la eficiencia. Uno podría pensar que es un paradigma distinto de entender qué es lo que los habitantes, lo que las personas podemos esperar del Estado en esta materia. Destaca también, por ejemplo, el rol de los pueblos indígenas, y eso es súper consistente con una propuesta de Estado plurinacional. Tiene, por supuesto, un cambio súper relevante en el que me voy a detener en lo sucesivo respecto de cómo se estructura el sistema. Y yo creo que la primera parte es relevante,
pero uno podría decir, bueno, lo que hace el Ministerio de Salud u otras instituciones que está súper acoplado con los estándares de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en buena medida y más allá de lo que dice la literalidad de la Constitución del 80, reconoce esta idea de derecho a la salud y bienestar integral. Pero lo que viene a continuación, es decir, cómo se estructura el sistema en la propuesta, eso sí es novedoso en relación al paradigma que ha tenido los últimos años la Constitución del 80. ¿Qué otros derechos? Yo agarré algunos, pero hay más referencias a la salud en el texto, pero creo que algunos derechos cruzan o de alguna manera a partir del elemento identitario o de ciertas circunstancias, cruzan el derecho a la salud y que también pueden implicar tener ciertos desafíos para el sistema en sí mismo, ¿no? Entonces yo destaco el artículo 40 que tiene que ver con la educación sexual integral, y de alguna manera invita a hacer un cruce entre perdónenme lo coloquial, así como el liceo con el policlínico, ¿me entienden? Si yo voy a educar, voy a garantizar esta idea de la educación sexual integral, evidentemente que los servicios públicos van a tener que tener una interacción con la forma en la que se eduque y los planes y programas que existen al efecto. Y sin lugar a dudas, un cambio que es relevante y que al mismo tiempo ha gestado un montón de polémica, tiene que ver con la idea de los derechos sexuales y reproductivos, y la idea de que existe esta autonomía en el proceso de tomar decisiones respecto al propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción. La autonomía también está reconocida en otro derecho en el texto, y si uno mira, por ejemplo, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, la idea de consentimiento informado y de participar y tomar definiciones sobre las acciones de salud, también es una antesala efectiva para este derecho, además de la ley sobre regulaciones de la fertilidad que surge después de la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la anticoncepción de emergencia. Entonces, es un derecho nuevo, es un derecho que, tal y como está redactado, y en particular respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, no tiene un antecedente constitucional que uno pueda decir, mira, la Constitución de Tombuctú reconoce igual que la que nosotros estamos proponiendo esto. No, eso no es efectivo. Existen constituciones que tienen ejercicios similares, pero nada como este. Ahora, somos los que estamos discutiendo con paridad por primera vez en el mundo una constitución, y es interesante, creo, analizar cómo la representación de las mujeres ha tenido un impacto en la propuesta de derechos en general. O sea, esta también es una constitución que propone el reconocimiento del cuidado como un derecho, y eso también es nuevo, o el derecho a vivir una vida libre de violencia, que son demandas que históricamente no se han visibilizado como un problema público, sino como un problema privado, y se ofrece una solución distinta en esta línea. También existen referencias en relación a la protección de la salud y su relevancia en el espacio laboral, ¿no? El artículo 46 se refiere al trabajo de la libre elección y hace referencia a la existencia de condiciones laborales que resguarden la salud, además de otras. Y tiene este numeral número 5 que se refiere a la salud reproductiva, porque la salud reproductiva, especialmente para las mujeres, pero no solo para las mujeres, ha sido motivo de sanción o de exclusión del mercado laboral. Hace algunos años no era tan extraño que a una mujer le dijeran, bueno, entregue un test de embarazo para saber si la contrató o no, o que el ascenso o promoción estuviera condicionado a la pregunta sobre cuántos hijos quieres tener, u un escenario de esa línea, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía, que es como lo que yo creo que es una de las cuestiones que estructuralmente va a requerir un proceso legislativo que va a tomar mucho tiempo, y ya estoy como en los 15 minutos, así que voy a ir redondeando. El modelo que se nos presenta es uno donde, de nuevo, en esta lógica de distinguir entre prestadores y un sistema de seguro, yo tengo un sistema nacional que responde a ciertos criterios, a ciertos principios. Perdónenme, voy a regresar para que lo podamos ver porque mi memoria no es tan buena. El Sistema Nacional de Salud, se señala, es universal, público e integrado, y se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Y dentro de eso nos dice, pueden haber prestadores públicos y privados. ¿Cómo se va a generar esa potencial integración? Es decir, ¿cómo soy yo parte
yo prestador privado, como soy parte de ese sistema de salud, bueno, la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al sistema. Entonces es evidente que esto va a requerir un ajuste normativo significativo. No sé si, no, tal vez estoy exagerando. Sin lugar a dudas va a requerir un análisis normativo, pero para ser sincera, los prestadores de salud ya están bastante integrados. Conforme preparaba esta presentación, pensaba en cómo la pandemia forzó esta integración de alguna manera. Y no es tan extraño, si ustedes piensan, el fenómeno más parecido que hemos vivido es digamos, la fiebre española, que es del 1918. Y esa fiebre, digamos, esa pandemia, es coincidente con la dictación del Código Sanitario en 1918. Es decir, frente a una situación que tiene la magnitud que tuvo la pandemia, el sistema también tuvo que tener una respuesta, y es la primer germen que tenemos de la rectoría que efectivamente el Ministerio de Salud tiene respecto de las prestaciones de salud a lo largo del país. La diferencia estriba, a mi juicio, y acá es donde creo que está el verdadero desafío, en el sistema de seguro. Hay una propuesta de contar con un sistema que va a ser de seguro universal, un sistema de seguridad pública, que va a estar financiado principalmente, y así lo establece, con las rentas generales de la nación. Y la ley puede establecer cotizaciones obligatorias para empleadoras, empleadores, trabajadores y trabajadores, con el objeto de aportar solidariamente al sistema. Y es este último factor el que genera más inquietudes para un sistema y una industria que ha funcionado los últimos 40 años, y que además supone responder preguntas sobre cómo transitamos de un régimen a otro, más allá de que sabemos que las disposiciones transitorias nos dan una respuesta al efecto, pero de alguna manera, ¿cómo y con qué herramientas el Estado puede desempeñar un rol que hasta ahora no ha realizado en la magnitud de la tarea que se le espera? Si ustedes me permiten, es como si nosotros le estuviéramos diciendo al Estado que es un jugador de fútbol que juega ocasionalmente los fines de semana, que juega regularmente, pero ahora queremos que juegue 3 veces a la semana, que sea un deportista de élite, ¿no? Y va a tener que desarrollar otro tipo de musculatura para poder enfrentar este tipo de situaciones y administrar un patrimonio que podría ser bastante más alto que el que tiene en este minuto. También existe un sinfín de preguntas, y yo creo que Esteban, Alberto e Isabel son mucho más idóneos que yo para responderlas, en relación al tarifado que se puede generar, a las relaciones que existen en el pago entre los sistemas, digamos, el pago que va a generarse a partir del sistema universal hacia los prestadores privados. Y existen otras preguntas que ya no son tan estructurales, pero que pueden ser desestructurantes, y tiene que ver con la judicialización. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la encrucijada en la que se han encontrado las ISAPRES a propósito de los ajustes a los planes de salud, uno dice, bueno, pareciera que esta idea de que la judicialización es caso a caso puede tener un impacto bajo ciertos condicionantes y bajo cierta hipótesis de litigio estratégico o estructural en el sistema completo. Entonces, el espacio de la judicialización en este momento en la propuesta es uno en el cual todos los derechos son justiciables, y adicionalmente se establece una acción de tutela en primera instancia. Mientras eso no se genere, porque requiere de asignación de competencias, asignación de recursos, de identificación de procesos y de plazos, lo que vamos a tener es un catálogo amplio de derechos que van a tener una tutela a través del autoacordado que reconoce el recurso de protección. Entonces vamos a tener las reglas del recurso de protección para un catálogo más amplio. ¿Cómo puede funcionar eso en los primeros años? Es una cuestión que va a requerir una respuesta muy inmediata, y lo más probable es que, a propósito de la avalancha de proyectos que haya que hacer, sea una respuesta que esté en manos de la Corte Suprema, me imagino yo. Y por último, el indicar que uno tiene grados de solidaridad, a mí me hace pensar en si es posible o no que este sistema conviva, por ejemplo, con un mercado de seguros complementarios, si tiene algún sentido o no.
porque eso podría, por ejemplo, dejarle algún espacio a los actores privados que están actualmente en el sistema. Bueno, también tengo inquietudes en relación a este sistema que es universal. ¿Supone un plan universal de salud, por ejemplo, que era la propuesta que tenía en su minuto el gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿O por el contrario, vamos a convivir con diferentes planes de salud? ¿Cómo va a ser la solidaridad? ¿Cuánta solidaridad vamos a tener? Una de las dificultades que tiene el sistema actual es que no tiene ninguna solidaridad. Entonces, en la medida en la cual tú seas una persona sana y estés trabajando, puedes mantenerte en el sistema privado. Cuando pierdes esas características, ya no hay ningún espacio para ti en el sistema privado. Entonces, la pregunta es cuánta solidaridad y en qué medida. Y me quedo hasta acá porque ya llegué a mis 20 minutos. Muchas gracias, Claudia. Excelente la presentación y sin duda que quedaron muchos puntos que podemos seguir conversando después. Le doy paso ahora a Isabel. Isabel Baniel, muchas gracias. Gracias, Alberto. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecta. Sí. Bueno, primero, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Alberto, a Esteban por esta invitación. Estoy muy complacida de poder compartir con Claudia también acerca de un tema tan importante como es el derecho a la salud y la propuesta en esta nueva constitución. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué es lo que ocurre actualmente en la salud en Chile? Tal como lo decía Claudia recién, efectivamente existe o conviven dos sistemas, un sistema público integrado por el FONASA, que recoge al 78% de la población, y un sistema privado compuesto por la población que está adscrita a las ISAPRES, que asciende más o menos al 17% de la población. Y efectivamente existe una injusticia tremenda entre las personas que solamente pueden acceder al FONASA frente a las personas que acceden a el sistema de ISAPRES o a la salud privada. Y esa injusticia es algo que ya no podemos seguir tolerando porque no puede depender la salud de las personas o que la salud de las personas esté condicionada precisamente a la capacidad económica que se tenga para poder optar a un sistema u a otro sistema de salud. De manera que yo creo que todos los que estamos acá presentes estamos contestes en que es necesario y urgente una reforma estructural a la salud en Chile para que no dependa la vida de una persona finalmente del bolsillo de esa persona. Y tal como lo decía Claudia también, uno de los temas centrales que estuvieron presentes en la discusión luego del estallido social de octubre del 2019 es precisamente la salud, de manera que es tan importante que hoy día podamos estar conversando sobre este asunto. A mi modo de ver, el núcleo central de la propuesta, contenido en el artículo 44, es esta creación de un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora existirá solamente un sistema de salud, ya no existirán estos dos subsistemas de salud, público, esto es, va a ser administrado por el Estado y además va a estar integrado tanto por los prestadores públicos como los privados. Y esta rectoría, o sea, la administración de este sistema va a estar a manos del Estado, quien va a tener que tomar entonces la administración de este sistema. Hay otros asuntos muy positivos en el artículo 44 que quisiera destacar, el que se incorpore ya de manera expresa no solamente a la salud física del individuo, sino que también a la salud mental, como parte del derecho a la salud, y también el incorporar a la salud primaria como una base del sistema. ¿Qué significa que se incorpore a la salud primaria como base del sistema? Que se va a poner un énfasis en el consultorio, en el CESFAM, en estas primeras atenciones que deben recibir las personas precisamente para tratar de desatochar el resto del sistema. Entonces, hoy día yo creo que existe una falencia en este sistema primario de salud que la Constitución viene, o esta propuesta de Constitución viene a hacer énfasis, ¿no? Ahora, ¿cómo se financia este sistema de salud único, universal? Se financia de dos maneras. Se financia por una parte
con cargo a los impuestos de todos, digamos, entonces sí existe esta solidaridad, y además se financia con la cotización obligatoria. No se señala en la Constitución o en esta propuesta cuál va a ser el monto de cotización, pero sí se dice que podrá establecerse una cotización por parte del empleador o por parte del trabajador. Y la pregunta que viene de cajón entonces ¿es bueno el sistema que está propuesto por la Convención Constituyente? Y yo diría que sí, que es un buen sistema de salud, es un sistema aprobado a nivel mundial, pero lamentablemente el problema que yo veo es que no sé si nuestro país está preparado para un sistema tan ambicioso como el que se propone. ¿Por qué? Porque para que este sistema de salud realmente funcione, tenemos que tener una capacidad institucional y organizativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que al menos cumplir con estrategias mínimas para solucionar problemas tan urgentes que hoy nos aquejan. Dentro de esos grandes problemas que hoy día nos aquejan y que aquejan también a muchos otros sistemas de salud en el mundo, son precisamente las listas de espera. Hoy día en Chile tenemos 2 millones de personas en listas de espera, lo que es una cifra abismante. Tenemos falta de especialistas. Hoy día cualquier persona que quiera acceder a un especialista en el sistema público del FONASA puede demorar entre 3 y 6 meses. Hay un déficit de cama, hay un déficit también de recursos humanos. Tenemos 2,5 médicos por cada 1000 habitantes, cuando el estándar de la organización de la OCDE es de 3,5. Tenemos 2,8 enfermeras o 3,8 enfermeras por cada 1000 habitantes, cuando el estándar de la OCDE es de 8,8. No tenemos la suficiente cantidad de camas, tenemos cirugías esperando, tenemos problemas en las garantías explícitas de salud en cuanto a la oportunidad. Personas que esperan de una cirugía, personas que mueren esperando una cirugía, cuestión que no puede pasar. Entonces, cuando nosotros pensamos en este sistema de salud estatal, también estamos generando expectativas en la población. Esto es que el Estado nos va a garantizar efectivamente este derecho. Entonces, si bien puede ser un muy buen sistema el de salud, primero tenemos que pensar en las falencias que tenemos, corregirlas y luego poder adoptar un sistema ambicioso como el que se propone, ¿no? Entonces yo creo que antes de pensar en un sistema de salud público integrado, es preciso que existan estas condiciones mínimas que le den estabilidad al sistema. ¿Para qué? Para evitar muertes en los consultorios, muertes en las listas de espera, personas que padecían de algún cáncer que requería de alguna intervención urgente y que no la pudo recibir, etcétera, cuestión que no la podemos seguir tolerando. Ahora, ¿cómo se mejora la salud pública? La salud pública se puede mejorar ofreciendo primero una capacitación integral a los funcionarios pertenecientes al sistema de salud. Hoy día yo creo que existe un déficit en aquello. También hay que mejorar la tecnología que nosotros tenemos en el sistema de salud en cuanto al almacenamiento de datos, a la entrega de la información. Son materias que los usuarios del sistema público generalmente y recurrentemente estiman como una falencia del sistema. Y lo último y lo principal, yo creo que es mejorándose los índices administrativos y de gestión. Hay varios informes de la Contraloría que aluden a aquello. Por ejemplo, en pabellones que podrían funcionar en el sistema público durante 9 horas simplemente tienen un funcionamiento de 4,5 horas, precisamente también por falta de funcionarios que puedan organizar todo este sistema para que finalmente esto funcione de una manera correcta. Y otra pregunta entonces que también es importante traer a colación es si existe un mejor sistema de salud. Yo creo que aquí nadie tiene el secreto preciso de si es que este sistema universal es el mejor o si existe otro. Pero lo que sí se ha planteado en la discusión y que hay algunas personas que señalan que sería un sistema mejor, es el sistema de los multiseguros, ¿ya? ¿Cuáles son las características del sistema de multiseguro? Las características que presenta este sistema de multiseguro es que todos tienen la obligación de contratar un seguro de salud a través de aseguradoras públicas o privadas, que son generalmente estas últimas sin fines de lucro. Hay una libre elección a una u otra aseguradora. La persona puede elegir entre si se va a una de las tantas privadas o una de las que puedan existir en el sector público. Existe un fondo de compensación de riesgos financiados con aporte de cada persona, o sea, si es que en alguna aseguradora hay personas con mayores riesgos,
otras aseguradoras financian y compensan esos mayores riesgos que puedan estar asociados a esa aseguradora. Y yo creo que lo más importante acá en estos sistemas en donde funcionan los multiseguros es que hay un gasto de bolsillo anual limitado en consideración al ingreso familiar total. Y ahí un poco se recoge esta idea de que cada uno sea solidario con el otro, digamos. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, los multiseguros, como puede ser también en las ISAPRES, hay planes que son muy buenos y hay otros que tienen menores coberturas, y que de repente hay costos que son muy altos que asumir. Bueno, en el sistema de los multiseguros en donde funciona es que lo que tengan que pagar finalmente las personas anualmente tenga un tope. Los precios de estos planes son de acuerdo a una banda, y aquellas personas que no pueden acceder a estos seguros tienen el subsidio estatal para los efectos de que sea el Estado quien financie el seguro, finalmente para que todos tengan, no va a ser una misma e igualitaria cobertura, pero que se acerquen unos con otros. Y en esto es importante el subsidio a la demanda y no a la oferta estatal. O sea, el Estado lo que va a subsidiar es a la persona para que contrate libremente el seguro y pueda atenderse con el prestador de salud que se quiera, y no que sea entonces el Estado el que ponga los recursos en los distintos prestadores de salud públicos o privados, que sería un problema mayor. Las ventajas entonces en este sistema de multiseguro es la competencia regulada entre las entidades aseguradoras, lo que redunda en la eficacia y en la satisfacción de los usuarios, y la desventaja es que eventualmente también podrían existir riesgos de segmentación. Por eso, para que evitar estos riesgos de segmentación, tiene que existir una fuerte entidad fiscalizadora, ojalá autónoma, para que pueda funcionar de la mejor manera posible. ¿Cuál es la experiencia comparada en estos temas? El sistema nuestro propuesto por la Convención Constituyente se asemeja más al sistema inglés, en donde existe un sistema único, pero que tiene también este grave problema de las listas de espera. En Inglaterra existen actualmente 7 millones de personas en lista de espera, frente a los multiseguros que, por ejemplo, tienen los Países Bajos, en donde está dentro de los rankings internacionales, dentro de los mejores sistemas de salud. Pero la verdad es que uno tiene que pensar siempre en la realidad de cada uno de los países para poder determinar cuál finalmente va a ser el mejor sistema de salud. Creo que he estado bien en el tiempo, así que dejo espacio para las preguntas que pueda tener el público en esta jornada. Bueno, muchas gracias, Isabel, también una estupenda presentación. Voy a efectuar algunas preguntas, algunas consideraciones muy generales para que podamos conversar a Claudia y a Isabel de forma conjunta, y después de su respuesta, Alberto hará lo mismo, y ahí abriremos al público para que pueda preguntar y efectuar alguna consideración. Yo les quería preguntar cuál es su apreciación respecto a dos puntos que han sido elementos que han estado en el centro del debate y la controversia. En primer lugar, ¿qué les parece el rol que van a cumplir las ISAPRES en el nuevo funcionamiento del nuevo sistema de salud? ¿Cómo este impacta, si tienen participación o no, etcétera? Y lo otro tiene que ver con la protección de este derecho a la salud. Si consideran que esta propuesta, este marco, es un marco que vuelve más vigoroso el derecho, que formula una mejor protección, o bien que la Constitución actual, la del 80, ofrece una protección de mayor envergadura. ¿Qué les parece a ustedes ambas consideraciones? ¿Partimos en el orden en el que expusimos, Esteban, o Sí, quieres creo. que...? Sí. Ya. Yo creo que el espacio que la propuesta de nueva Constitución deja a las ISAPRES es limitado en el mejor de los escenarios. Creo que es una lógica totalmente distinta. O sea, transitamos de un mercado de seguros hacia un seguro universal con una garantía estatal financiado con impuestos, digamos, con impuestos generales, ¿no? Es diametralmente distinto. Me queda súper claro en esta propuesta que hay un espacio para prestadores privados, es decir, para clínicas, consultorios, en el fondo, o incluso profesionales que ejerzan de manera liberal la profesión, pero no creo que la forma en la que actualmente está concebido el sistema de ISAPRES tenga mucho espacio en esta propuesta. Sí tengo la
percepción de que dependiendo de cómo se genere el diseño, podría existir un mercado para seguros complementarios. Y eso va a estar cruzado en buena medida por cuántos son los grados de solidaridad que tiene y la capacidad de respuesta que exista para copago. Pero no creo que la forma en la que está planteado hasta ahora se mantenga. Respecto de tu segunda pregunta, si me parece que esta es una mejor manera o no de garantizar el derecho a la salud, yo creo que sí. Yo creo que sí, de alguna manera, muy en lo personal, mi respuesta tiene un antes y un después de la pandemia. Y está cruzado porque en el fondo nosotros, frente a problemas que nos afectaban a todos, tuvimos una respuesta integrada por parte del sistema, y ese nivel de solidaridad y ese nivel de cohesión determinó que se morigeraran de forma dramática los efectos de la pandemia. Y si fuimos capaces de hacerlo para aquello, creo que deberíamos ser capaces de hacerlo para que nadie tuviera que vender su casa porque tiene cáncer. Perdónenme que sea tan explícita. Ahora, creo que esto no es blanco y negro, o sea, creo que es esto. Y en ese sentido pienso que hay otros mercados que cuando se genere una discusión uno podría pensar, bueno, acá hay espacio, hay temas que son interesantes. Me gusta, por ejemplo, la forma en la que está regulado el mercado del agua. Nosotros, sobre todo quienes habitamos en zonas urbanas, abrimos la llave y consumimos agua con libertad y sabemos que podemos tomarla de ahí y hay un suministro constante, pero no tenemos ni idea el sistema de contratos que existe para atrás, que es súper complejo. O sea, tú tenés empresas que son empresas públicas, tenemos empresas concesionadas, tenemos empresas que pueden potencialmente tener propiedad mixta, o sea, es un sistema que es súper complejo, ¿no? Y todo tiene esta garantía estatal. Entonces, cuando nosotros veamos como la provisión del derecho humano al agua, nos vamos a dar cuenta que al menos en el agua urbana, no en el agua rural, porque se tiene otra lógica, tiene dificultades precisamente porque no tiene esta riqueza, a mi juicio, de un mercado que es más complejo y que integra al sector público y privado. Yo me imagino, bueno, sí, puede ser un seguro universal, pero nada de eso inhibe que tú tengas segmentos que puedas, por ejemplo, concesionar o que puedas licitar o que puedas segmentar. Creo que en eso las constituciones pueden interpretarse de forma muchísimo más amplia de lo que uno per se podría imaginar. Lo que sí me queda claro es que hagamos lo que hagamos, no podemos soslayar los principios, ¿no? Como equidad, solidaridad, interculturalidad, pertenencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad de oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Y al menos para mí es difícil no compartir esos principios, más allá de que creo que en términos económicos, en términos políticos y normativos, no le hace bien al sistema prescindir de los privados del todo y pensarlo de una forma muy restrictiva. Gracias, Claudia. Isabel, ¿qué te parece a ti estas consideraciones? Yo creo que efectivamente las ISAPRES, como están consagradas actualmente, desaparecen. Yo creo que puede que exista una transformación, como bien dice Claudia, a que se constituyan como seguros complementarios de salud, pero la manera como está concebido, al menos con la propuesta actual, ya las ISAPRES no tienen cabida. A mí lo que me preocupa respecto del segundo tema es si es que se garantiza de mejor manera el derecho a la salud, es que si es que no tenemos la eficiencia, la eficacia o no tenemos solucionado estos estándares mínimos, finalmente esto se transforme en una ilusión que no se pueda cumplir. Y eso a mí me parece muy grave de que creamos que por el hecho de estar consagrada la salud en la manera de cómo está consagrada en esta propuesta, finalmente en vez de que la salud vaya se asemeje más a la salud privada, que la salud privada baje a la salud pública, ¿ya? Porque no tenemos que olvidar que tenemos que sumar ahora al sistema público a 3 millones de personas, con la existencia de estas listas de espera y con esta falencia. Entonces, si no tenemos estos mínimos que tenemos que mejorar, no sé si se va a lograr proteger finalmente el derecho a la salud como se tiene que proteger, ¿ya? Yo no tengo duda de que el sistema tiene que cambiar y que tienen que haber cambios estructurales, pero esto demora años. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que durante la transición
finalmente, más que se proteja la salud, por tratar de equipararla y porque exista mayor equidad, finalmente se termine en un problema mayor. Muy bien, gracias, Isabel. Sí, yo también, bueno, les quería preguntar, me pareció muy interesante lo que presentaron, también que aclaró más o menos las dos líneas. Perdón, un poquito de agua. Yo quería preguntarles en relación a esto último que estábamos hablando, de las ISAPRES, la posibilidad de elegir, ¿no? Mucha gente, a mí personalmente, me manifiesta en relación a la nueva constitución una preocupación en cuanto a esta idea de no poder elegir, ¿cierto? ¿No? De que uno queda restringido a un solo sistema. Y ahí en parte, claro, quedaría un poco sujeto a esta posibilidad, ¿no? de que existieran los seguros. Tampoco está expreso, digamos, como que, claro, no es del todo claro en ese sentido cómo operarían esos seguros y si serían viables. Hay mucha gente que, por ejemplo, estas son cosas que uno escucha, ¿no? Pero que es bueno aclarar, o que ustedes que saben más aclaren. Por ejemplo, claro, condiciones de seguro, muchas personas quizás no van a ser, ahora que están con ISAPRE, digamos, cubiertas por ISAPRE de antes y tienen preexistencia, una vez que se generen, digamos, estos seguros, no los van a tomar, porque o son personas que ya están enfermas o tienen condiciones preexistentes. Entonces, hay mucha gente preocupada por eso. En el fondo, si es que van a perder lo que tienen con las ISAPRES. Y por otra parte, la situación actual de las ISAPRES tampoco es muy viable, ¿no? Entonces, bueno, son como puras preocupaciones las que les dejo, pero en el fondo, ¿cómo ven ustedes que salimos de este problema, ¿no? Incluso ganando el apruebo o el rechazo, yo veo que igual estamos en la encrucijada, más aún cuando la Corte Suprema ahora sacó esta resolución, ¿no es cierto?, que incluso es erga omnes, no cumplieron el efecto relativo, ¿cierto? Entonces es aplicable a todos los casos, ¿no? Y las ISAPRES, por otra parte, dicen que están a punto de la insolvencia. Entonces, también ese es un tema que preocupa, ¿no? ¿Cómo se va a solventar esto? Porque si las ISAPRES están diciendo que no tienen recursos, ¿cómo entonces podría un fondo público financiarse poniendo más recursos, tal vez, como dice Claudia, ¿cierto? Más impuestos? Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes todo esto en el fondo de la interacción entre lo público y lo privado? Claudia, primero. Sí, yo creo que creo que voy a ser brutalmente incorrecta. Yo creo que la idea de que podemos elegir es una idea que tienen unos pocos. Y parte de la respuesta está en lo que tú señalas. O sea, yo puedo elegir en la medida en la que tenga capacidad económica para elegir, lo que ya lo circunscribe a un número limitado de personas. Yo puedo elegir moverme dentro del sistema en la medida en la que yo sea un consumidor que tenga ciertas características. Si yo tengo el pecado de tener ovarios y estar en edad reproductiva, no soy un usuario que se pueda mover con libertad. Si yo tengo un problema de diabetes o tuve algún problema de una enfermedad grave, tampoco voy a poder moverme con esa libertad que se promete. Entonces, es una libertad que es bastante restringida en ese sentido. Con todo, entiendo lo que tú señalas en el fondo, y pienso que plantea una de las dificultades más complicadas, ¿no? En términos generales, como ¿puedo yo reivindicar en este espacio un derecho a optar? El ejemplo del agua para mí es súper bueno igual, pero yo no elijo entre estoy antigua, yo no elijo entre aguas andinas y aguas cordilleras, ¿no? Solo espero que me llegue bien. Entonces, en la medida en la cual el sistema funcione, uno va a decir, bueno, no tengo tanta angustia de decir, bueno, yo necesito dejar atrás el sistema público
ya sea que me atienda con un prestador público o privado, porque funciona bien y yo, al igual que con la llave, sé que va a funcionar. Pero como bien decía Isabel, ese es un proceso que va a tomar mucho tiempo. Y es verdad. O sea, la pregunta es si queremos hacer, si estamos disponibles para recorrer ese camino. Yo en eso tengo, digamos, esto por la sorpresa, tengo un punto de vista distinto al de Isabel. Yo creo que sí es un camino que vale la pena recorrer. Y sobre lo que tú decías de la Corte Suprema, la Corte Suprema hace propia parte de la doctrina del Tribunal Constitucional cuando declara la cuestión de inconstitucionalidad de la tabla de factores, donde dice, buena onda que este sea un sistema privado, pero este es un derecho público, es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y por tal, los contratos que existan al efecto están sujetos a una lógica más del derecho público que una lógica de derecho privado. Y lo que les impone en este contexto es el estándar de justificación que usted tiene que hacer para moverse de un punto de equilibrio a otro es mucho más exigente que lo que usted me está dando. Lo que usted me está dando no satisface el nivel de justificación que quiero. No les dice, no pueden elevar los planes, le dice, necesito más antecedente y más justificación para esto. Ahora, puede que no lo tengan, puede que sea tan complejo que sea imposible moverse. Pero en particular el problema de las ISAPRES tiene que ver con que, claro, no han habido ajustes, pero una empresa privada de seguros, después de una pandemia, con la cantidad de licencias que han tenido que pagarse y la cantidad de prestaciones de salud que existen, en cualquier escenario, con o sin nueva constitución, estaría realmente muy complicado. Lo que pasa es que la pregunta se hace muy pertinente cuando se nos dice, bueno, podemos tener un sistema distinto. Si podemos tener un sistema distinto, la pregunta es si vamos a salvar o no este sistema de privado de seguro. Muchas gracias, Claudia. Isabel. Yo creo que bueno, que otra de los problemas que se plantean y las diferencias entre el sistema único y el sistema de los multiseguros precisamente es eso. En el sistema único, efectivamente, se dice que las personas o los usuarios, dentro de las quejas que pueden tener, es que no pueden elegir libremente al prestador o al facultativo al que quieren acudir. En tanto que en el multiseguro tienen la libertad de poder elegir dónde atenderse, con quién atenderse, etc. Entonces, claro, yo también comparto con Claudia en el sentido de que ¿vale la pena arriesgarse o no? Es como una pregunta que nos tenemos que hacer de todas maneras, sopesando también ese problema. O sea, no sé, a mí por lo menos no me gusta la idea de poder, o sea, con algo tan como personal como es la salud, de tener que ser dirigida como por el Estado, a dónde me atiendo y con qué médico me atiendo. Se supone que existiría como una especie de médico de cabecera con el que tú necesariamente te tienes que atender y él te puede derivar con otro especialista. No sé, yo creo que no va a haber esa libertad como tú dices, y también creo que es verdad que no todos van a poder acceder a estos seguros complementarios, porque personas de mayor edad, por ejemplo, necesariamente van a tener que estar fuera de estos seguros complementarios, o las personas que tengan preexistencia van a estar fuera de estos seguros complementarios porque las aseguradoras, ninguna va a querer contratar con ellos, digamos. Entonces es un tema complejo. Gracias, Muchas Isabel. gracias, Claudia, muchas gracias, Isabel. Vamos a abrir entonces al público para que hagan alguna consideración, alguna duda. Había una manito levantada. Luz Daniel, por favor. Hola, muchas gracias por las presentaciones, estuvieron muy buenas. Tengo un par de preguntas, especialmente a Claudia, que señalaba que efectivamente los prestadores privados en este proyecto de constitución se consagran expresamente, ¿cierto? Pero el problema para mí radica en que eso no se toma en consideración cómo se financian actualmente los prestadores privados, y no solo cómo se financian, sino también cómo la integración vertical del mercado puede influir en el caso en que las ISAPRES desaparezcan. Entonces, mi pregunta va relacionada a un tema práctico. O sea, si eliminamos la ISAPRES, porque básicamente eso es lo que el proyecto de nueva constitución se señala,
solo podrían actuar como seguros complementarios, pero en ese caso es cómo podemos considerar esto en relación a los prestadores privados, que en el fondo que los prestadores privados no desaparezcan porque se financian fundamentalmente con la ISAPRE, y además que existe integración, al menos de las 7 ISAPRES, 4, si no me equivoco, tienen integración vertical con prestadores privados institucionales. Y mi otra pregunta también tiene que ver con los afiliados cautivos. Yo creo que uno de los principales problemas de la transición, en el caso de que llegue a ganar el proyecto de nueva constitución, es ver qué hacer con estos afiliados cautivos que ya se están atendiendo en un ISAPRE, en prestadores privados, y no van a poder acceder a seguros complementarios. Mi pregunta es, un sistema público que ya está colapsado, o sea, tal como habla Isabel, el sistema público de FONASA ya tiene una serie de problemas, no solo listas de espera, sino que está colapsado. Entonces, ¿cómo hacer para esta transición? ¿Qué es lo que regulatoriamente se podría hacer? ¿Cuáles son las prácticas? Porque en el fondo estamos cambiando un sistema de un extremo a otro extremo. Y yo creo que eso va a tener una serie de dificultades y nada, quería saber cuál era la opinión de ustedes respecto a esos dos temas. Muchas gracias, Lu. Claudia. Vamos. Respecto de los prestadores privados, o sea, los prestadores privados, el escenario que yo distingo es que van a existir diferentes prestaciones de salud respecto a los cuales ellos van a tener que salir a competir. Entonces, mientras te escuchaba me imaginaba, por ejemplo, prestaciones de atención dental, salud dental, por ejemplo. Hay ciertos códigos FONASA para ciertas prestaciones de salud dental, y los particulares van a poder decir, ok, yo quiero competir también, quiero entrar en este mercado, y por tanto yo me abro a que, cumpliendo con cierto estándar tarifario, yo puedo ir y puedo también participar en la entrega de prestaciones de salud dental de lo que establece el sistema sanitario. Y si es un sistema integrado, entonces podría existir un acceso por parte de los particulares a cubrir la demanda de FONASA. O sea, ellos tendrían y podrían, en esa lógica, abrirse a cumplir esas prestaciones que actualmente solo entregan los sistemas públicos. ¿Me explico? Ahora, el tema está en los precios. Que esos precios funcionen permitiéndole a los privados tener un margen de ganancia es una cuestión que va a ser relevante. Si yo solo funciona el costo siendo un privado, es una operación que va a dejar de ser interesante para mí. Entonces ese va a ser un punto relevante. El mecanismo de pago, que también tenga el Fondo Nacional, digamos, el FONASA 2.0 o como le pongamos, también es relevante, porque el Estado no necesariamente es el mejor pagador. Entonces, si no se aplica, digamos, la regla de los 30 días para pagar o lo que sea, es posible que hagamos que esas empresas privadas, que actualmente son efectivas en lo que entregan, sean correctas. Donde no distingo una virtud, lo que tú señalas, es la integración vertical, porque la integración vertical para mí no es una virtud del sistema. Yo veo que existen incentivos negativos en esa integración vertical para elevar los precios, porque de alguna manera se los traspaso igual a los asegurados. Entonces, en la medida en la cual esa no sea una hipótesis que se genere, voy a tener mayores ámbitos de competencia entre esas clínicas que se identifican en tu pregunta. Creo que con eso... Espérate, ya habías hecho otra pregunta, pero no sé si era dirigida para mí. La transición era, ¿no? ¿Cómo se efectúa la transición de un sistema a otro? Ya. Esa es una tremenda pregunta. O sea, en general en las transiciones existen como la salida fácil es la progresividad. O sea, yo estoy pensando en cambios que hayan sido sí tan grandes, y el único cambio tan grande que se me ocurre es, por ejemplo, el tránsito de la reforma del sistema procesal penal antiguo al sistema procesal penal nuevo. O sea, creo que es así que puede ser así de grande. Y uno podría hacer una comparación, ¿no? Y pensar, bueno, lo fui probando en ciertas regiones, o lo fui probando a partir de cierto hito. Creo que en esto no solo va a estar cruzado por
por responder a las preguntas que bien ponía Isabel en relación a las listas de espera, a la capacidad de reacción que tenga el sistema. Va a estar súper cruzado con nuestra capacidad económica como país. Cuánto de esto podamos pagar, cómo, digamos, a partir del erario, pero también cuánto va a costarnos a nosotros, las personas, colocar esto. Y cuánto de esto, y creo que la clave va a estar en la solidaridad. Yo en eso sé que no todos somos tan amigos de la solidaridad, pero en la medida en la cual nosotros seamos solidarios, creo que las listas de esperas pueden ir cambiando. Creo que podemos ir traspasando recursos hacia otros y que cuando nosotros estemos en una situación de ser cuidados, eso también nos llegue. Pero sí, solo sí existen aportes de los particulares y del Estado. No me imagino un sistema puramente pagado por parte del Estado. Gracias, Claudia, muchas gracias. Isabel, ¿quieres añadir alguna consideración respecto de las consideraciones de Luz? Sí, mira, yo lo que quiero agregar en esto es que a propósito de la transición de aprobarse el texto constitucional, a mí me llama la atención que en las disposiciones transitorias se establezca que el presidente de la República tiene un plazo de 18 meses para crear, adecuar e implementar este Sistema Nacional de Salud, que es un plazo muy breve, ¿ya? O sea, tenemos que pensar que construir un hospital demora 7 años. Tenemos que pensar en que tenemos la necesidad de contar con especialistas que hoy día no tenemos. Entonces, creo que el problema de la transición es el gran tema que podría dificultar este sistema de salud que se propone. Solamente eso. Estupendo, muchas gracias, Isabel. ¿Hay alguna pregunta, alguna consideración, alguna observación que quieran añadir? ¿Alguna pregunta para Claudia y o Isabel? Nada, todo cristalino, en algo tan oscuro en particular. ¿Sí? Bien. ¿Cerramos, Alberto? Sí, yo creo que es una buena hora para cerrar. Perfecto. Bueno, les agradecemos muchísimo por la presencia, por la compañía, y en especial a Claudia e Isabel por las estupendas presentaciones que efectuaron, muy trabajadas, muy sugerentes, y yo creo que se formó un lindo contrapunto, una linda conversación respecto del derecho a la salud en el potencial nuevo estado de cosas. Así que cuídense mucho, que estén muy bien, y les dejamos a todas y a todos invitados a mirar la página relativa a este curso de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y otros cursos que se desarrollan ahí, así como programas de diplomado y magíster en la Escuela de Posgrado. Cuídense mucho, que estén muy bien, linda tarde y nos vemos muy pronto. Abrazo fuerte, Claudia, abrazo fuerte, Isabel. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, estupenda presentación, estupendo todo.